Doctor Holman Morris, bienvenido a Mesa Blue. Bueno, gracias Vanessa. He venido escuchando, estás colonizando un nuevo horario en las noches de la radio colombiana y eso, digamos, pienso que a cada formato nuevo en periodismo gana la democracia. Colonizar es una palabra que no me gusta porque no me gustan las colonias, pero me gusta lo del espacio nuevo en la radio, Pues sí, llegar ahí. Sí. porque estás llegando a un espacio que nadie lo daba para entrevistas, sino por lo general deportes. Y con este país en que pasan tantas cosas, tenemos que tratar de analizarlo todos los días, porque al día siguiente nos cambia la realidad de un momento para otro en este país. Y sobre todo tenemos el principio aquí en Mesa Blue de escuchar a la gente, de conversar, de oír cuáles son los puntos. Respetamos profundamente cada una de las decisiones y de las formas de ser de los seres humanos, porque pues es como un principio tan elemental de la democracia, ¿no? Respetémonos, escuchémonos y tratemos de comprender a ver qué es lo que hay en el otro individuo. Y en ese orden de ideas, pues me da gusto tenerlo en el programa. Y quisiera comenzar por el tema de la alcaldía de Bogotá, que es su tema. Sí. ¿Usted va a seguir siendo candidato a la alcaldía de Bogotá? Pues míralo a raíz de los hechos que pues la opinión pública conoce, lo bonito que ha sido el movimiento que me ha dado el aval, que es el movimiento Maíz, que es el movimiento alternativo, indígena y social, que es el movimiento donde está la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuando yo me reúno con ellos, y voy a contar esto que no lo había querido contar en público, y me dicen, después de los señalamientos, después de este espectáculo para mí, me dicen, no, un momentico, no hablemos de política. Primero que todo, ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo andas de tu espiritualidad? Eso me dijeron los mayores, quienes hacen parte de la junta directiva del movimiento Maíz, que en su mayoría son mujeres. Y me dijeron, creemos en ti, pero vamos a armonizarte y vamos a hacer un refrescamiento, que son términos de la cultura paez, con los tehualas, que por decirlo algo son sacerdotes indígenas. Entonces, antes de juzgarme, señalarme, me dijeron, nos interesa tu espiritualidad, tus energías, tus hijos primero que todo. Y en ese sentido me dijeron, nosotros hemos caminado contigo, me refiero a las comunidades indígenas, hemos caminado contigo hace más de 20 años, has estado con nosotros creemos en ti. Entonces, te vas a ir para el Sumapaz, vas a irte con un tehuala. ¿Quién es un tehuala? El sacerdote. Un tehuala, siempre en los colombianos siempre conocemos el Sí. mamo de la sierra, eso es en la cultura aroaca. El tehuala es el de los El países. tehuala es el de la cultura paez, el jaibaná es de la cultura embera, pero en síntesis todos ellos se resumen como una especie de ancianos, sabios, sabedores de la cultura, de las energías, de la naturaleza, de los hombres, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Entonces he estado con ellos, ya vamos a cumplir 15 semanas en varios encuentros de alguna manera espirituales con los tehualas ¿Y de qué los hacen nazis. esos encuentros? Reflexión, básicamente es reflexión, es primero que todo siempre se busca estar al lado de una laguna. En los países se utiliza mucho la laguna de Juan Tama, que es una laguna hermosísima. Yo hace años estuve también en otro ejercicio para recargar energías allá en el Cauca, pero aquí lo hemos hecho en el Sumapaz. Una comunicación en silencio permanente, reflexionando lo que han sido las actuaciones de uno en la vida, ¿no es cierto? Una comunicación que busca el Tehuala con la naturaleza, con el agua, con el viento, con las energías, con las estrellas. Y entonces al final el Tehuala siempre dice, si se están despejando los caminos, si se están tejiendo nuevas energías. Y afortunadamente después de estos 15 largos días, los Tehualas dicen, se están despejando los caminos. Y usted fue a esto, que es como una sanación, como una retrospectiva. ¿Por qué? Bueno, es decir, yo voy después de un momento muy doloroso de mi vida, el cual sigo viviendo, digamos, los señalamientos que hace la mamá de mis hijos, ¿no es cierto?, sobre maltrato intrafamiliar, en fin, donde convierte prácticamente una cabina de radio en una comisaría de familia.
Entonces, esos señalamientos, algunos, ese drama familiar, han pretendido convertirlo en un caballo de pelea político para sacarme del juego a mí de la política, para sacarme de la campaña a la alcaldía, sin pensar en ningún momento que de por sí, Vanessa, hay en mitad de esto un menor de edad y un adolescente. Yo creo que nadie en este momento, nadie está pensando en mis hijos, nadie. Unos están pensando en el rating, otros están pensando cómo sacarme a mí de la carrera política. Fue un episodio muy desafortunado porque sale de su propia familia. Correcto, ¿no? Correcto. Y entonces aquí... El 22 de enero. Correcto. Entonces aquí, por ejemplo, y esta oportunidad donde tú bien dices en la presentación, aquí hay, todos tenemos derecho a hablar, también todos tenemos derecho a defendernos. Y creo que es lo que no ha habido en estos días. Por ejemplo, Vanessa, yo quiero decirte que yo presenté mi solicitud de divorcio desde el año pasado. Ya había una solicitud de divorcio por mi parte. Yo presenté una conciliación de alimentos. ¿Cuándo uno presenta conciliación de alimentos? Cuando uno quiere dejarle a sus hijos lo que corresponde. Yo la presenté desde septiembre del año pasado. A mí me parece tan increíble uno a las 8 de la noche en un programa como este estar hablando de si presenté la solicitud de alimentos o no, o el divorcio o no, porque es que eso es tan íntimo, ¿no? Correcto. Que es como que realmente creo que lo preocupante de esto es que hay un episodio de una señora que dice que fue maltratada, que fue abusada, que fue respetada, y de unos niños en la mitad del matrimonio, digamos eso, y un señor que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá, y un montón de gente que dice, ¿cómo va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá este señor con este historial? Correcto. Creo que en ese punto es donde a mí, como periodista, me interesa, más allá de lo que pasa en la puerta cerrada de la familia, pues, pero no. Exacto, pero también, digamos, el poder tener la posibilidad de la defensa. Porque aquí en Colombia se ha acostumbrado que el espectáculo va primero y la justicia va después. Y el espectáculo va condenando. Y el espectáculo va cometiendo arbitrariedades. Así la justicia llega más tarde y absuelve. Entonces, lo que yo te quiero decir, por ejemplo, a mí se me ha señalado de que no le doy de comer a mis hijos. Yo aporto mensualmente 12 millones de pesos a mi casa. Que los administren mal, eso es otro problema. Se me ha señalado que yo dejo sin luz a la casa. Cuando yo voy a ver la demanda, la denuncia penal, solamente una sola vez. Y yo le pregunto a los colombianos que nos están escuchando, ¿cuántas veces a ustedes no se les ha olvidado pagar un recibo de luz? Varias. Y por eso ya te acusan a ti de violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces uno se ha colgado en la administración del apartamento? La administración de mi edificio vale 1,5 millones de pesos, lo que vale perfectamente un arriendo de una clase media, de un estrato 1, 2 y 3 en Colombia. Y por eso entonces el titular ya era, o lo que quedaba en la retina de la gente era que Holman Morris dejaba sin luz y sin dar de comer a sus hijos. ¿Usted ha tenido la oportunidad, así como estuvo con estos sacerdotes indígenas en su proceso de sanación, etcétera, ha podido hablar con su familia, con su ex esposa? No, digamos después de esos hechos, no hemos vuelto a hablar. ¿Todo ha sido a través de ecos de radio? Yo no he querido, yo creo que ya la comunicación con la mamá de mis hijos está rota por completo y aquí viene otra reflexión, Vanessa, que es, los colombianos tenemos que aprender a separarnos. Uno no se puede separar con estos actos de violencia, acabando la imagen del padre o acabando la imagen de la madre, porque al final del día se crea una sociedad donde tú te llevas por delante el futuro de tus hijos y te llevas también por delante la posibilidad de una nueva pareja o de un nuevo parejo, ¿no? En fin, la posibilidad de la reconstrucción de unos nuevos hogares, de unas nuevas vidas. Entonces, no ha habido esa posibilidad. Cosas que uno no entiende es cómo la mamá de mis hijos contrata a un abogado que hace parte del entorno de lo que hemos conocido del furibismo, ¿no es cierto?, del buffet de Abelardo de la Espriella, cuando es por todos conocido que ese entorno a nosotros nos llevó al exilio, a nosotros nos ha costado en algunos momentos, casi nos cuesta la vida, me detuvieron, y entonces
en este mal ejercicio de separación, terminan mis hijos en manos de la gente que prácticamente ha buscado siempre por todos los medios aniquilarme. ¿Cómo quién? No, es el abogado, digamos, Abelardo de la Espriella, que todos sabemos, lo hemos visto a manteles con José Obdulio Gaviria, que era una de las personas que instigaba y me señalaba a mí de terrorista. Hemos visto a manteles a Abelardo de la Espriella, pues su padre es íntimo amigo del senador Álvaro Uribe Vélez, que para todos es conocido que como presidente instigó una persecución criminal en mi contra y en contra de mi familia desde el DAS, y ahora resulta que la mamá de mis hijos le entrega este caso al abogado de ese entorno. ¿Y por qué ella hace eso? A mí, ¿sabe que me llama un montón la atención de cómo, o sea, una mujer que ha convivido, ¿cuántos años? 20 años. 20 años con un hombre, termina... Pues yo no quiero pensar en esto, Vanessa, yo no quiero pensar que aquí hay móviles políticos. ¿Cómo cuáles? Pues en algún momento la mamá de mis hijos me decía, si yo quiero puedo ser concejal y su vida está en mis manos. Y el entorno de amigas, pues a raíz de estos hechos me comunicaron que la decisión era destruirme. ¿Para qué? Yo creo que con una sed de venganza impresionante, y ahí vuelve la reflexión de colombianos. ¿Pero venganza de qué? No. ¿Qué le hizo usted para que la...? Pues, es decir, ¿cómo tramitamos los colombianos el desamor, Vanessa? Un día estamos casados, pero un día se acaba el amor. Ahora, ¿cómo lo tramitas tú? ¿Con el odio? ¿Con la venganza? Hay hombres que en medio de ese odio y de esa venganza le echan un ácido a una mujer. Si no es para mí, no es para nadie. Otros deciden ventilar el drama familiar públicamente y acabar y destruir una carrera. En este caso, digamos, yo creo que apuntan a destruir la carrera política, pero al final del día, lo más grave de esto, han destruido la imagen de un padre delante de sus hijos. ¿Y no ha podido hablar con su hija mayor, a su hijo menor, lo ha visto en estos días? No, después de... Sí, con mi hijo menor hablamos, lo acompañé a jugar golf, pero con mi hija mayor, digamos, ha sido difícil la comunicación. Sin embargo, hoy tuve un detalle muy bonito de parte del colegio de mi hija, que fui invitado a ser jurado del concurso de largometrajes del colegio donde ella estudia. ¿Y ellos le han preguntado en esas pequeñas conversaciones que ha tenido? Hasta el momento ellos han preferido evitar el tema. Bueno, volvamos al aspecto político, que finalmente creo que es lo que más nos interesa. ¿Sigue siendo candidato a la alcaldía de Bogotá? Hasta el momento sigo siendo candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, y aquí viene otra reflexión. ¿Y qué encontró en ese proceso de limpieza espiritual? Pero es que mire. Es que le voy a contar que con Carolina lo dijimos al otro día o 2 días después de ese episodio. Carolina nos contó, dijo, no, doctor Morris se fue para un retiro espiritual y va a estar allá. Y muy bueno. Pero permíteme lo siguiente, ¿no? Porque la reacción de varios colegas, amigos míos, periodistas, ha sido siempre como de risa, pero ¿qué tiene que ver eso? Entonces yo creo que aquí la lección que yo saqué hace muchos años es que nosotros, como occidentales, como blancos, somos terriblemente arrogantes. Entonces no creemos en unos se van al psicólogo, otros se van al psiquiatra, otros se van a que les echen como las cartas, en fin, cada uno busca, otros se sumergen en el alcohol. Entonces, cuando yo le digo a mis colegas periodistas, no, estoy en un proceso de armonización. ¿Qué es eso? Estoy con los tehualas del Cauca, estamos buscando lagunas para encontrarnos con la naturaleza, armonizar las energías, se ríen. No, pero Pero yo sí quiero como esos detalles pero de si que lo hacen hizo Santos cuando se fue a posesionar, ¿no terminó allá con los arhuacos? Es un proceso muy serio, yo lo aprendí hace muchos años, Vane, yo lo aprendí. Los Embera, por ejemplo, me enseñaron mucho a leer las energías del cuerpo, digamos, a leer los presentimientos. Los Emberas, un Embera, Luis Evelis Andrade, me enseñó hace muchos años en la frontera con Panamá.
estábamos en medio de un resguardo indígena en Vera, me dijo, tienes que aprender a leer lo que te dicen tus energías. ¿Cuáles son tus presentimientos? Estos. De ahora en adelante vas a aprender a leer tus presentimientos. Porque la vida, el cuerpo, las energías siempre te van a decir y señalar qué viene, si lo que viene es bueno, si lo que viene es malo. Con los tehualas he aprendido, ya con el Cauca, he aprendido, digamos, a tener calma, a autocontrol. Autocontrol. ¿Le ha faltado autocontrol en su vida previamente? Varias veces, Vane. Tú que eres periodista también de combate, imagínate en este país donde los acontecimientos le cambian a uno la vida de un día para otro, pues hay muchos momentos donde uno pierde el control. De por sí hay una beca muy bonita que yo se la recomiendo a los periodistas, del Dart Center. El Dart Center es una institución en Atlanta, Estados Unidos, que se ha especializado en el post-trauma de los periodistas. Y ustedes no saben la cantidad de periodistas, digamos, después del cubrimiento del Katrina, después del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre, periodistas que creemos nosotros que no tenemos trauma y de pronto revientan, unos consumiendo alcohol, otros en excesos, en fin. Como todos los seres humanos, ¿no? Digamos, la diferencia entre los demás y uno Yo, es que lo de uno los errores quedan en primera página. Hablando de la alcaldía, Vani, yo le puedo asegurar a mis electores, al progresismo, a la Colombia Humana, que aquí tienen un candidato humano. Bueno, hablando de Colombia Humana y de humano, el senador Gustavo Petro envió una serie de mensajes que creo que han sido muy contradictorios en torno al apoyo a usted, porque él le dice al noticiero CMI lo que yo también hubiera entendido como periodista, y es que le pedía que se retirara emocionalmente, un poco como que se tomara un tiempo. Yo entendí lo mismo que entendió Gerardo Aristizábal, que fue el periodista de CMI. Entonces. Pero luego entonces que no. No, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ojo, pero mira que tú lo acabas de decir, Vani. Una cosa es tomarse un tiempo y otra cosa, retire su candidatura. Claro. Sí, sobre todo cuando falta un tiempo. Y es que las elecciones son 25 de octubre. La consulta a precandidaturas es en mayo. Todavía queda tiempo. Entonces, lo que me dice Gustavo y lo que no ha analizado la gente es que muy pocas veces uno ve un mensaje como lo puso Gustavo Petro. Sus hijos son amigos de mis hijos, estudian en el mismo colegio. Piense en su familia, Holman, y tome la mejor decisión posible. Y en eso precisamente es cuando me acogen, yo tengo que decirlo, en uno de los momentos de mi vida más triste de mi vida. Este es el golpe, digamos, más duro que yo he recibido en mi vida. Tú sabes, Vanessa, yo he sido señalado de terrorista un día, asesino al otro día, pero que la persona con la que yo conviví 20 años, la que hoy todo mi patrimonio lo tiene ella, que yo doy todo por mis hijos que están en los mejores colegios, tienen los mejores entrenadores, los mejores profesores. Algo tuvo que haber pasado muy grave en esa relación para que una mujer haga lo que la señora Patricia hizo. Yo digo que, vuelvo y te digo, Vanessa, ¿cómo tramitamos nosotros los odios? ¿Cómo tramitamos nosotros el desamor? ¿Cómo se tramita? ¿Nos han enseñado a tramitar el desamor? Un día se acabó el amor y yo, digamos, los medios legales es solicitar la separación. Otros optan por echarle ácido a sus compañeras. Otros optan por ventilar esto públicamente y anunciarle a su entorno más cercano es que lo voy a destruir. En esos presentimientos, por esa espiritualidad de la que usted practica y hace parte, ¿nunca pensó que su esposa iba a hacer esto? Hubo algunos mensajes, pero que yo no creí que eran esos mensajes lo voy a destruir. Su vida está en mis manos. Y claro, hoy entiendo para dónde iba lamentablemente todo esto. ¿Y perdona a su esposa? Hoy digamos, el sentimiento que yo siento por la mamá de mis hijos es gratitud. Y vuelvo y repito, de mí no encontrarán públicamente, ni en ninguna parte, una ofensa contra la madre de mis hijos. ¿Por qué? Porque nosotros ante todo tenemos que seguir cuidando la imagen de la madre, en mi caso, la imagen de la madre ante mis hijos.
¿quiénes van a ser sus rivales? ¿Cómo va a ser lo de la consulta, digamos? ¿Cómo se está haciendo esta consulta para un candidato? Vale, entonces... Políticamente, ¿en qué proceso está? Entonces, políticamente, ¿en qué estamos? Estamos en que hay un aval que hoy tiene Holman Morris por parte del Maíz, y están los verdes que tienen 2 candidatos, Antonio Navarro y Claudia López. Entre ellos 2 tendrá que definirse uno. Bueno, Claudia no se ha candidatizado del todo, Pero bueno, ¿no? yo creo que Claudia, pues yo he estado hablando con Claudia. Y sí. Yo creo que Claudia, como dijo ella en algún momento, es mi momento. Y yo creo que es el momento de Claudia también. Digamos. Entonces, los verdes están Antonio Navarro y Claudia López. Y por el otro lado tenemos a alguien que hace parte de la Colombia Humana, que es Maíz, que hace parte de la Colombia Humana. Vale la pena recordar que fue Maíz quien le da el aval a Gustavo Petro, quien le da el aval a Gustavo Bolívar, a María José Pizarro, que hace parte de la Colombia Humana. Y ahí aparece un candidato que tiene unas dificultades pragmáticas de la política, que es Jorge Rojas. ¿Y por qué dificultades? Dificultades porque no tiene aval. Pero está recogiendo firmas. Entonces el recoger firmas significa que hay que cumplir con unas pólizas, que hay que cumplir con un cierto número de firmas, que esas firmas tienen que ser entregadas, si no me equivoco, en un mes. Pero las está recogiendo. Ya lleva 24.000. Sí, pero... ¿Cuántas necesita? 50.000. Pero ¿por qué no hablan de la póliza? ¿Ustedes saben cuánto vale la póliza? Vale más de 1.000 millones de pesos. ¿Y la póliza es qué? La póliza es una garantía de que no se van a bajar, después de recogidas las firmas, no se va a bajar el candidato. ¿Y qué es lo que les molesta o le preocupa o le incomoda de la candidatura de Jorge Rojas? No, a mí no, la verdad no me preocupa, porque la candidatura como tal, de por sí en los sondeos de opinión, pues yo salgo mucho más arriba en las encuestas. No sé si ahorita. Yo soy un concejal de 25.000 votos en la ciudad de Bogotá, con un trabajo demostrado permanente en la ciudad de Bogotá. Pero todo este problema, todo esto que ha ocurrido, ¿no le impacta directamente a esos votantes? Entonces, ahí te tengo que decir lo siguiente. La cantidad de llamadas que yo he recibido en solidaridad, especialmente de mujeres, es lo que yo te decía, me devela aquí que aquí hay un problema de sociedad que se llama es que Colombia no aprende a separarse. Que en Colombia hay miles y miles de casos de hombres que también han sido señalados con falsedades y señalados de violencia intrafamiliar, de abuso de sus hijos menores, que son miles de casos que son una injusticia. No todos, pero sí hay una vertiente importante de casos. Por eso hay fundaciones, por eso hay documentales al respecto, por eso hay abogadas españolas expertas en estos casos. Entonces, y también es cierto que la historia de la mujer ha demostrado que hay señores que maltratan a las mujeres. Entonces, ¿no? Esto no quiere decir, la mayoría de los casos es de hombres que maltratan a sus mujeres. Exacto. Es la mayoría. Lo que no quiere decir que no haya casos en que mujeres señalan a sus hombres con falsedades y terminan destruyendo también la vida de esos Pero hombres. Creo que eso termina, digamos, en el caso suyo, eso implica un proceso judicial que está avanzando. Yo quisiera saber si en términos de electorales usted ha sentido que se ha desvanecido su candidatura. ¿De qué manera le ha afectado eso? Aquí vienen los siguientes aspectos. Entonces, la gente en la calle, en las redes, los afectos y eso, ahí se mantienen. ¿Qué me dicen a mí? Es más, hay una columna muy bonita de una antropóloga feminista, Patricia Suárez, la que expuso, una artista de renombre internacional, que hizo una serie que se llama Anónimas, rescatando la mujer, el nombre y la lucha de la mujer, que se pone del lado mío y dice, no podemos, un momentico, no podemos acabar con la vida de un hombre que le ha entregado todos sus años de vida a una lucha por la democracia en este país, que tú conoces, que es pública, por un desamor, por un mal trámite de un divorcio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se mantienen los apoyos. Ahora, ¿qué es lo que yo no comparto en esto? ¿Y cuál es la lección en esto, Vanessa? Yo no comparto la forma como algunos políticamente, oportunistamente,
llegan y dicen, no, ya hay que separarlo de la candidatura. Que es el caso de Jorge Rojas, según le leo entre líneas. Y en esa práctica ha caído, claro, ha caído Jorge Rojas, ha caído María Mercedes Maldonado. Entonces yo me pregunto, la Colombia humana, los progresistas, uno de los derechos que también tenemos que defender es el derecho de la defensa. Nosotros no podemos ir, de la inocencia, que nosotros es lo que no podemos ir condenando. Podemos ir condenando. Nosotros que profesamos el humanismo, no podemos ir pregonando el ajusticiamiento, el fusilamiento a priori. Y en este caso se ve de un oportunismo político muy bajo, que deja mucho que decir de algunos líderes de la Colombia Eso es lo que humana. lo tiene tan incómodo con Jorge Rojas, que va a ser uno de sus rivales, ¿no? A la contienda. Sí, eso, el aprovecharse de este drama familiar, de un drama de la esfera íntima, hay unos señalamientos que van a tener que ser comprobados ante la justicia. No se ha surtido el proceso, pero también hay unos hechos. ¿Dónde viven esos niños? ¿Dónde están estudiando? ¿Cómo viven? En fin, y una historia de vida mía, de lucha mía, por la defensa de los derechos humanos. Supongamos que avance su candidatura. ¿A usted no le parece muy lamentable que la candidatura de alguien gire, además de todo, en torno a si estuvo o no durante muchos años agrediendo a una señora? A si estuvo o no consumiendo estupefacientes, no sé qué, digamos, esto no es como un arsenal para los enemigos políticos frente a una ciudad que necesita tantas cosas como Bogotá. Entonces aquí vienen las primeras lecciones. La primera, en ningún momento, Vanessa, en la denuncia penal, la señora Casas dice que yo la vivía agrediendo. Ojo con eso. Habla de un intento de agresión, igual, pero que tendrá que demostrarlo, pero no habla de un maltrato físico permanente. Pero, doctor Morris, mi punto es el tema. ¿Entiende? Bogotá necesita que estemos hablando de los buses, de Transmilenio, del metro, del hambre, de la educación, de los venezolanos. Y aquí se abre de lo que estamos hablando. Y aquí se abre la siguiente reflexión. Vamos a entrar a hacer política husmeando, metiéndonos en las cobijas y en la esfera íntima de las familias. ¿No es cierto? Esa es la forma en la que vamos a tramitar la política ahora en Colombia. No podemos llegar ahí. Es que fue su familia la que abrió esa puerta. Sí, pero entonces, por eso vuelvo y digo, ¿quiénes están detrás de esto? Entonces ahí es donde digo, cuando yo veo ahí al abogado de la Espriella, a mí me da mala espina y por eso he dicho aquí, Vani, no quiero pensar que detrás de esto haya unas motivaciones políticas, pero me asaltan unas dudas. Me asaltan las dudas de que la señora Casas diga que de pronto ella quiere ser concejal. Eso quiero como dejarlo claro. Según usted, la motivación política de ella es que quiera ser concejal y que en eso no cabrían los dos en la política. Es decir, no es que no quepamos los dos. Es la forma como tú quieres llegar a hacer política, de la forma como tú quieres llegar a encabezar una propuesta política, destruyendo a quien fue tu compañero durante 20 años. ¿Es a esa política a la que nos estamos viendo sometidos? Aquí las campañas de desprestigio en las cuales el Centro Democrático ha sido el mago. El Centro Democrático, perdónenme, pero ha sido, digamos, la empresa de desprestigio más grande en la historia de este país. Lo hicieron con el no, lo hicieron en las últimas elecciones contra Gustavo Petro, con la Colombia Humana. Ahora que Bogotá caiga en eso, la reflexión más bien, Vanessa, es vamos a permitir en los medios de comunicación que se haga política a costa de la esfera personal de los candidatos, porque entonces ahí sí, lo de la esfera personal es una cosa nueva que estamos viendo y que realmente pues sí es muy lamentable porque digamos que teníamos un límite, ¿no? Que era lo que pasaba a puerta cerrada. De nuevo, vuelve esto a hacer noticia porque hay una señora con un proceso judicial. Si no lo hubiera, ni siquiera estaríamos hablando de esto, porque yo jamás invitaría a alguien aquí a hablar de su vida privada, pues porque no, creo que la vida privada por eso se llama vida privada. Pero hay un asunto, hay una ciudad que necesita un debate mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más ambicioso que lo que pase en la vida íntima de su candidato. Correcto, pero entonces es la forma como han decidido
pretenden algunos que me salga del camino. ¿Usted se imagina, usted, alcalde de Bogotá, se la va a pasar en estas 4 años? No me va a pasar en eso porque como tú bien lo dices, Vanessa, hay temas bien importantes. Por ejemplo, yo te digo, y aquí hablo de la doble moral del país, mientras que todo el país se rasga las vestiduras con el tema de Hidroituango, que es un tema al final del día de infraestructura, porque tú cuando haces una represa de estas características tienes que ver la viabilidad técnica, financiera y las repercusiones ecológicas de un monstruo como Hidroituango. Nunca se tuvieron en cuenta porque no hubo estudios. Ahora bien, la obra que nos cuesta 2 hidroituangos a los colombianos se llama Metro Elevado de la Ciudad de Bogotá. Yo vengo insistiendo, no existen los estudios. ¿Quién le pone la lupa? ¿Por qué no aparece la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría supervisando o poniéndole la lupa a este proyecto de infraestructura que al final del día, Vanessa, va a quebrar Bogotá, no va a permitir la viabilidad de la ciudad de Bogotá? Ese es el tema que debemos estar Lo que discutiendo. ha dicho el alcalde Peñalosa, y nos lo dijo en una entrevista aquí, doctor Morris, es que el proyecto del metro, él lo iba a dejar sin la posibilidad de que fuera replanteado. Si usted llegara a la alcaldía de Bogotá, ¿usted reversaría lo que sea que se haya avanzado con el metro? Holman Morris como alcalde de Bogotá y en medio de un mandato de 11 millones de colombianos contra la corrupción no puede conectar con un proyecto que se ha gestionado de manera ilegal, con un proyecto que a la fecha no cumple con la ley de infraestructura ni con la ley de financiamiento. Supongo que ya puso una denuncia, algún Entonces, proceso como no hablo carreta, en alguno de los ya ha organismos de interpuesto control. las denuncias penales del caso contra la administración de Enrique Peñalosa con las pruebas. Una de las pruebas, y yo invitaría a los medios a que preguntara dónde está la supervisión, el certificado de la interventoría del proyecto Metro Elevado, de los estudios de factibilidad. Hasta el día de hoy no aparece. Y sin ese certificado se le han aprobado a este proyecto 22 billones de pesos. Vanessa. ¿Esta investigación que usted pide es a quién? ¿A qué órgano de control se lo pide? Yo he denunciado penalmente esto ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Pero entonces penal. Lo que les debería llamar la atención es cómo así que nadie a la fecha dice nada sobre el proyecto de infraestructura que se va a llevar del erario público de colombianos y bogotanos más de 22 billones de pesos. Ruta del Sol número 2, Odebrecht, fue 1,5 billones y ya hay detenidos, hay muertos. Imagínense qué no harán por 22 billones de pesos. En materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta para Bogotá? En materia de seguridad tenemos 2 propuestas por ahora que estamos construyendo. Usted puede hablar de seguridad humana y de seguridad técnica. Seguridad humana tiene que ver con lo que los progresistas hemos venido pregonando siempre. La mejor política de seguridad es una política social a fondo. Y en materia de seguridad técnica tenemos, por ejemplo, es inconcebible hoy que las 138 estaciones de Transmilenio no tengan cámaras de seguridad. 1. 2. Pero las cámaras de seguridad, para que tengan un mejor desempeño, necesitan una plataforma digital que hoy no tiene Bogotá. No basta con que a ustedes les digan, oiga esto, pusimos tantas cámaras. Si esas cámaras, las de mejor definición, no se pueden usar porque no tienen una excelente plataforma. 3. Seguimos en seguridad técnica. La plataforma 1, 2, 3 de Bogotá es hoy obsoleta. Si usted mide los tiempos de llamada y reacción, son tiempos demasiado largos para una ciudad de 8 millones de habitantes. Cambiar esa plataforma. ¿Y cambiarla por por una mejor plataforma. Pero igual, ¿la misma línea o más No, líneas? es que el punto es 1, 2, 3, pero una plataforma que nos permita conectar bomberos, IDIGER, Secretaría de Salud y Policía. Eso no existe hoy en Bogotá. Y para terminar, llevar la justicia al alcance de la gente en los barrios. Casas de justicia en los barrios. Bueno, usted me habla de que es una sociedad donde se ataca, donde no se está teniendo como una conciencia unida de sociedad. Me habla de doble moral, ¿no? Es decir, es cierto, la nuestra es una sociedad profundamente dividida, increíblemente dividida en torno a algo tan elemental como la paz, por ejemplo, que cuando el plebiscito ganó el no por 50.000 votos, pero ganó. Era impresionante cómo afuera de Colombia la gente no podía entender un país que había votado no a unos acuerdos de paz. Por la guerra.
con un señor, no sé si por la guerra, pero no a esos acuerdos de paz, con un señor que terminó siendo Nobel de Paz. Digamos, eso uno puede o no estar de acuerdo con lo que se llevó a cabo en Cuba, con los acuerdos conseguidos, con lo que sea. Pero digamos, a grandes rasgos, era un señor que se ganó un premio de paz y un proceso de paz. Pero también desde su partido, desde usted mismo, desde su Twitter, desde su actividad política, ¿no le ha aportado a esa polarización del país? No. Ojo con esto, Vanessa. Nos quieren, a los progresistas, a Gustavo Petro, a la Colombia Humana, nos quieren llevar a ser los polarizadores de la sociedad. Ojo con esto. Pedir normalidad no es polarizar. Pedir normalidad. Pero piden normalidad con noticias falsas incluso, ¿no? No, y déjame explicar. Con fotos que no son lo que corresponden a la realidad. Eso, digamos, eso no ha sido una política, ni ha sido una conducta de Gustavo Petro, ni de la Colombia Humana. Pero así. Lo que sí ha sido una política y una conducta de la Bogotá Humana, de Holman Morris, de Gustavo Petro, es pedir profundización de la democracia. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, polarizar no es decir hoy cuáles son los indicadores sociales de la ciudad de Bogotá. Nadie le ha hecho el debate a Enrique Peñalosa con los indicadores sociales. Los indicadores sociales de Bogotá hoy están todos por el piso. Voy a poner solamente un ejemplo. Producto Interno Bruto, crecimiento de Bogotá. El crecimiento de Bogotá se desploma en 2 puntos, Vanessa, desde que llegó Enrique Peñalosa. ¿Seguridad? Sí. Seguridad también se desploma. No se desploma. La seguridad de Bogotá hoy en día está... Ojo con una cosa es la percepción y una cosa el número de homicidios. No, es número de homicidios está mejor que Washington D.C. Es que tuve esa conversación con el alcalde Peñalosa y yo no le creía. Tuve que sacar el estudio internacional que me lo confirmara. Si tú me preguntas a mí qué rescato de la alcaldía Peñalosa, la reducción de la tasa de homicidios. ¿Por qué? Construir sobre lo construido. ¿Por qué? Porque viene de una política que se implementa en la Bogotá Humana, que después el gobierno Santos la lleva a política nacional. ¿Cuál es? Desarme de la población civil, que ahora pretende revivir el presidente, lamentablemente, Iván Duque. Eso ha permitido que en Bogotá baje la tasa de homicidios, pero además Peñalosa da un paso más allá y es interesante. Decirle a la gente, no señores, ustedes no me pueden no pueden andar en la calle con cuchillos, que por defensa personal, nada. También. Bueno, entonces, pero eso está bien, le reconoce algo bueno. No, claro, yo tengo, digamos, eso no me cuesta, pero reconózcanos a nosotros, a la Bogotá Humana, los mejores indicadores sociales, que es donde se mide la gestión de un gobernante. ¿Sabe qué le reconozco macroeconómicos y gestiones sociales son mejores los que dejamos en la Bogotá Humana y hoy están todos en el piso. No, y hay una cosa que le he reconocido a Gustavo Petro desde hiciste siempre, una columna muy bonita como alcalde. No, me pareció que dignificó en cierta forma a una cantidad de gente con una vida muy miserable, muy triste. ¿Tú eres bogotana, Vane? No, yo soy caleña, pero pues vivo en Bogotá hace un montón de años. Digamos, la primera vez que llegué a vivir a Bogotá tenía 18 años, tengo 41. Entonces mi relación con Bogotá es de un amor muy grande y además conozco Bogotá y conozco los recovecos de Bogotá. Entonces esto del teatro, por ejemplo, a la indigencia, los baños a la indigencia, el apoyo a mis amigos del Bronx, ¿no? A los de Son Callejero, eso me que parece hicieron un himno para Bogotá bellísimo. Pero ¿cuál es la lección de eso que tú anotas, Vanessa, que tú rescatas? Nosotros como bogotanos crecimos, yo me crié entre la Caracas y el Campín. Yo provengo de una familia clase media. Mi mamá trabajadora pública del acueducto y nos levantó junto con mi papá que proviene de familia campesina. Pero me crié entre la Caracas y el Campín, en el barrio Galerías, Sears. Y Bogotá se fue acostumbrando durante años a ver al indigente, al habitante de la calle. Como paisaje. Sí. Y se fue también acostumbrando a ver el maltrato al animal, al caballo, ¿no es cierto? Nosotros crecimos en la Bogotá de los gamines, cuando el gamín era una figura clásica de Bogotá, pero llega una administración que le dice y le enseña a las próximas generaciones de bogotanos, a nuestros hijos, no señores, las personas de la calle no pueden ser tratadas como cosas o como basura. Para que una sociedad haya afincado hace un par de años el término exterminio social, el término desechables, es para que sean sociedades enfermas, ¿no es cierto? Limpieza social. Pero viene un mandatario, viene una concepción de humanismo y dice, no, vamos a empoderarlos, vamos a sacarlos de la calle, los vamos a tratar como seres humanos.
Esa es una sociedad que echa para adelante. Bueno, explíqueme una cosa, porque se me está acabando el tiempo. Entonces, tenemos ya los candidatos, Navarro, Claudia López, dice usted, yo no estoy segura, hay que esperar a que venga a esta cabina a confirmárnoslo. Jorge Rojas, que se va por firmas. Holman Morris, ¿quién más? Ahí entraría... de los sectores alternativos, yo creo que ahí están los opcionados. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría me da a mí un 5%. ¿Esa encuesta es antes o después del 22 de enero? Esa fue el mismo día, sale el mismo día. O sea, Vane. antes. Pero insistes con eso, yo te puedo decir, estoy No, confiado. no, insisto con eso porque es un episodio sí, que de una u pero otra yo te manera digo, tiene que alterar la candidatura de Estoy alguien. confiado de que nosotros vamos a salir mucho más arriba en la próxima encuesta. ¿Cómo va a ser el ¿Sabes por mecanismo qué? de elección aquí de un solo candidato que sería el candidato de la Colombia Humana, ¿no? ¿Podríamos llamarlo? No, yo creo que iríamos a la interpartidista. Yo iría, digamos, tengo el pase para ir a la interpartidista directamente con Maíz a encontrarme con el candidato que salga de los verdes. Y si para ese momento Jorge Rojas ha reunido todos los requisitos, seguramente también nos encontraremos en la ¿Y interpartidista. usted cree que usted le gana a Antonio Navarro? Yo creo que Claudia López le gana a Antonio Navarro. ¿Y usted le gana a Claudia López? Yo creo que yo le gano a Claudia López. ¿Y a Jorge? Ya las encuestas, digamos, me muestran muy lejos de Jorge Rojas. Pues doctor Holman Morris, le sirvió la terapia del Me- lago. No, me sirvió venir acá, Vanessa. Me sirvió venir. La terapia de la laguna. Y se siguen burlando. No. No, para nada, es un respeto profundo. No, No, no. lo que pasa es que no. Oye, estos términos tan bonitos. Además está bien que la gente haga Armonización, retrospecciones. armonización y refrescamiento. ¿Se arrepiente de algo? No, yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida. Me arrepiento algunas veces de haber creído en la gente a ciegas, lamentablemente. Bueno, pues doctor Morris, ¿lo esperamos cuándo es la próxima fecha? Pues, Vane, yo creo que pueden haber noticias buenas en las próximas semanas. Yo quiero agradecer el espacio donde pude hablar y de alguna manera me pude desahogar. Eso es lo bonito del periodismo, ¿sabes, Vane? ¿Estaba asfixiado con un taco aquí? Sí, porque yo creo que en una entrevista anterior no me sentí más en un paredón que en una entrevista. Y en esos espacios de reflexión, ¿ha llorado? Yo soy un hombre que lloro mucho y le he dicho a mi hijo varón, que los hombres lloran, los hombres de verdad lloran y tenemos que aprender a llorar. Y he llorado mucho. La gente que me conoce sabe que soy un hombre muy sensible y reivindico las lágrimas. Hay momentos para llorar, más de los que uno piensa. Bueno, pues doctor Morris, gracias por estar en Mesa Blue. No, gracias a ti, Vanessa. Tenía tiempo sin verte. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación de la mesa. Carolina, Trinidad, Vanessa de la Torre, estamos hoy con Holman Morris y con Mire el mi gran tatuaje, Octavio mire. Sazo. ¿Y qué dice ese tatuaje? Felipe, hijo, te amo. ¿Y es nuevo o es de No, siempre? eso fue antes, eso fue en otra pelotera, pero digamos, Allá había habido pelotera. sí, digamos, las relaciones de pareja son de peloteras, son de alegrías, pero no se tramitan de la forma como lamentablemente se ha querido tramitar el término de esta relación. Doctor Morris, gracias. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.